me decía, las palabras son como el agua. Una vez derramada no la puedes recoger toda. Los hombres esperamos 3 cosas: ser admirados, ser respetados y nunca experimentar esa crítica constante. Nuestra lucha es que creemos que nos casamos con Jesús, Mm, pero te casaste con un ser un humano. ser humano. Empezamos a orar para que el Señor cambie al esposo y ¿sabe quién termina cambiando? Nosotras Nosotros. mismas. Hay una manera mejor en la que yo pueda decir lo que estoy pensando, que pueda decir esta verdad, pero sin herir. Wow. Ujú. Puedo preguntarme también, ¿es necesario decir esto? ¿De verdad son necesarias estas palabras? Porque a menudo no son necesarias. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. Hoy queremos hablar un tema de mujeres y para eso tengo un lujo de invitada. La mujer sabia edifica su casa. Y esta debe ser la actitud de todos nosotros. Para hablar del tema está con nosotros Wendy Bello, quien es originaria de Cuba, vive en la Florida, tiene una maestría en teología, escritora de varios libros, entre ellos Una mujer sabia, y vamos a hablar algunos de estos conceptos que comparte en el libro. Sobre todo es esposa y madre de 2 hijos maravillosos. Wendy, bienvenida a Enfoque a la Familia. Hola Sixto, muchas gracias. Un placer compartir contigo y con la audiencia del programa. ¿Cuántos años de casada? Pues fíjate que 29, ya casi llegamos a los 30. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y 2 Para la gloria de hijos Dios. Sí, 2 hijos. lindos. Sí, sí. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Este texto es fundamental porque nos presenta 2 caminos, una manera de actuar sabiamente y otra manera de actuar neciamente. ¿Cuál es la diferencia? Creo que la diferencia principal radica en que la mujer sabia, si pensamos en el libro de Proverbios y todo lo que dice, es una mujer que vive principalmente en el temor del Señor. Ajá. Y es un temor que en realidad cuando lo escuchamos esa palabra, no se trata en el contexto del hebreo, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. No estamos hablando del miedo que nos dan, por ejemplo, las cucarachas o qué sé yo, un ratón. La idea es reverencia. Entonces esta mujer que vive pensando en mi vida, todo lo que yo hago, incluyendo dentro de las 4 paredes de mi Mm, hogar, es para vivir reverenciando a Dios, para vivir honrando a Dios. mm, La necedad en la Biblia y específicamente en Proverbios es lo opuesto. Es quien no tiene en cuenta a Dios, quien no actúa en temor de Dios, quien actúa por impulso, por sus mm. propias ideas o digamos o deseos. Entonces una mujer sabia es esa que aprende a, digamos, rendir y someter su vida a Dios y a lo que Dios dice. Ujú. Esto me lleva al contraste de las responsabilidades. Por ejemplo, en el caso de ustedes, emigraron, tomar decisiones, sobreponerse a la adversidad, una experiencia nueva, ver a los hijos nacer en un ambiente nuevo, aumenta todo el estrés. ¿Cómo lidiaste con esto para crecer como una mujer sabia? Con mucha oración, Mm, con mucha oración y pidiéndole al Señor sabiduría. Sabes que pedirle al Señor sabiduría, y lo digo no como algo para vanagloriarme, sino agradecida a Dios que ha puesto en mí ese deseo, ha sido una oración desde bien jovencita, porque sé que la vida entera es una decisión, Sixto. ujú, Constantemente estamos tomando decisiones. ujú, Entonces, tener sabiduría del Señor para esas decisiones es clave. Y la tendencia natural es, voy a operar en mi propia sabiduría, en lo que yo creo que es bueno, en lo que yo ujú. aprendí o tal vez he visto, pero no necesariamente eso va a estar moldeado por lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, para mí ha sido crucial orar y pedirle al Señor sabiduría, buscar consejo también, que es algo que el libro de Proverbios constantemente nos anima, ¿verdad? Que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Preguntar a otros, alguien que ya ha caminado adelante y tal vez decirle, ¿cómo lo hiciste? Estoy batallando con esto. Para mí, para mi esposo también, en todos estos años de crianza y demás, ha sido muy bueno mantener una comunicación constante, siempre abierta. Mm. El conversar, el decir las cosas con las que estamos luchando tal vez como padres o en nuestra caminar, ¿verdad? Y todo eso ayuda, ¿por qué? Porque eh,
creo que contribuye al buen funcionamiento de la familia cuando las cosas se van conversando, cuando oramos juntos, cuando Ujú. reconocemos esto es nuevo, esto es un reto, necesitamos que el Señor aquí de verdad nos ayude a avanzar. Y entonces creo que para nosotros como creyentes la dependencia de Dios Mm. constante. Uno puede ver la actitud necia cuando uno tiene una actitud necia y una actitud sabia. Una actitud sabia, lo has descrito, tiene deseos de aprender, tiene un corazón abierto, se disculpa cuánto falla y tiene el corazón de un discípulo, de uno que sigue creciendo. ¿Cómo aplicamos todos los principios que nos enseña Proverbios en la vida cotidiana, eh, eh, contrastando nuestro cansancio, nuestro estrés, nuestras reacciones emocionales, donde me veo a mí mismo gritando? Por ejemplo, la otra vez puse en una publicación, gritar es una agresión. Nosotros como familia debemos de llegar a un pacto de no gritarnos entre nosotros. Y alguien me dijo, ¿cómo no gritar si en mi pueblo todos gritan y en mi familia todos gritan? A eso me refiero. ¿Cómo interiorizar una actitud sabia que me permite seguir creciendo frente a una actitud necia que la justifico con la cultura? Principalmente es un asunto de rendición, es Ujú, decir, cuando venimos a Cristo, ya estamos en una vida nueva y una de las características de esa vida nueva es que ahora el Espíritu Santo está en nosotros ujú, y una parte del fruto del Espíritu es el dominio propio. Entonces, una oración constante, yo creo, para el creyente es, Señor, multiplica en mí, haz crecer ese dominio propio, ujú, ¿verdad? Porque si mi tendencia natural es a vivir en pleitos, en griterías, entonces, primero, yo tengo que reconocer eso, ¿verdad? Y ujú, no justificarlo más como, bueno, es que así somos, o eso fue lo que aprendí y ya no lo puedo cambiar. ujú. No, eso es contraproducente para el creyente porque el Señor sí nos puede cambiar. No va a cambiar quizás si tú eres una persona por naturaleza, vamos a decir extrovertida, así te hizo el Señor, esa es tu personalidad. Ujú, Pero de ahí a, digamos, otro tipo de actitudes que en realidad son pecaminosas porque hieren, porque maltratan. Entonces hay que comenzar reconociendo eso. Cultivando el dominio propio. El dominio ujú, propio es algo que es del día a día. Y a veces avanzaremos, otras veces daremos un paso atrás, ujú, pero recuerdo, David dice en uno de los salmos, Señor, pon un centinela en mi boca, entonces puedo ujú, orar con eso, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿cuál es mi parte? Yo digo que la santificación es como una carretera de dos vías, el Señor hace algo y yo tengo que responder a eso. Bueno, tal vez me tengo que morder la lengua, tal vez tengo que decir, mira, no estoy en condiciones de hablar esto ahora, vamos a hablar un poquito más tarde para como que calmarnos y ver, porque en el calor del momento voy a reaccionar de una manera que claro. después me voy a arrepentir de ella. Mi abuela me decía cuando era pequeña, me decía, las palabras son como el agua. Una vez derramada no la puedes recoger toda, ¿verdad? Mm, Siempre queda como esa humedad. Entonces, aprender a hacerlo requiere, como te digo, rendición, reconocer que no está bien, que si yo estoy ofendiendo a alguien con mis palabras o con mis gritos, yo estoy pecando. ujú, ¿Verdad? Porque, ¿qué nos enseña la escritura acerca del hablar? Tantas cosas como que sea tu palabra siempre sazonada con sal, que sea bondadosa, que tu hablar sea como manzanas de oro en bandeja de plata, que sea mm, dicha a tiempo. Entonces, si la escritura me está exhortando a eso y yo me doy cuenta que lucho, tengo que acudir al Señor para que me ayude, porque mis propias fuerzas, evidentemente, no lo voy a lograr y requiere la intencionalidad de el día a día, el día a día. mm, Tener a alguien también a quien rendirle cuentas ayuda, ¿verdad? Alguien, ujú. quizás tienes alguien de la familia o alguien de la iglesia, un hermano en la fe, que te ayude a rendir cuentas, a mantenerte como que te pueda preguntar, oye, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo ha estado la semana? Ujú, ¿Cómo está tu lucha con ujú, la lengua, no? ujú. Entonces, por ahí creo que podemos tener algunos pasos para dar. ¿Cómo lo has logrado en tu vida? Mira, como mujer al fin lucho con las palabras. Creo que esa Mm, lucha es más para nosotras que para ustedes los hombres, ujú, porque hablamos más, porque somos, sí creo que en general somos como más emotivas, ¿verdad? Entonces,
una de las cosas que he aprendido es que cuando he dicho lo que no tengo que decir, pedir perdón Ujú, es fundamental. Y eso lo he practicado incluso con mis hijos desde que eran pequeños. mm, Porque como padres, si no entendemos que es crucial cuando hacemos algo que no debemos hacer, cuando ofendimos, cuando pecamos contra nuestros hijos en nuestro hablar, o nos vieron quizás responder a nuestro cónyuge de una manera equivocada, si nosotros vamos y los reconocemos y pedimos perdón, les estaremos mostrando a ellos realmente cómo funciona Dios también. mm, Porque primero lo estoy mostrando, soy un pecador tan necesitado de la gracia de Dios como tú. mm. Encima le estoy mostrando que así como es Dios de Padre amoroso, quiero que Él vea, que mi hijo vea eso en nuestra relación, ¿verdad? Que entonces cuando Él haga algo pueda saber que tiene la libertad de venir también y decir, mamá, perdóname, pero Wow. porque yo le he mostrado eso. Y es como no puedo decir, oh, ya lo conquisté al 100%, ¿verdad? A Ujú, veces decimos cosas a la ligera y ujú, demás. Es como Pablo, ¿no? Prosigo a la meta, al premio, ¿verdad? Del final de la carrera. Pero sí el Señor me ha enseñado eh, lo valioso de pedir perdón, ujú, lo valioso de orar por dominio propio, ujú. la importancia de ejercer ese dominio propio en el día a día y no ceder simplemente a mi deseo de decir lo que pienso en nombre de la supuesta sinceridad, porque a Ujú, veces en eso de que, no sé si ustedes usan este refrán de soy tan feo como tan franco, ujú, sí, pero con esa franqueza estoy hiriendo a alguien. ujú, Yo puedo decir una verdad sin herir. ujú. Entonces, son cosas que con los años uno tiene que, el Señor va enseñándole y va moldeándonos, ¿verdad? Y seguimos en este proceso que el Señor nos va santificando hasta el final. Como has dicho, los proverbios nos enseñan a vivir entre nosotros y cada uno de nosotros tiene que tener la mejor actitud para hacer agradable la convivencia. En una ocasión una compañera vio que papá venía de viaje, yo lo abracé, nos besamos y me dice, ¿ustedes siempre se saludan así? Le digo, sí, es lo normal. Me dicen, en mi casa no, dice, nosotros cuando escuchamos el auto de papá, cada uno se esconde en habitación porque no sabemos cómo viene, si va a Oh, gritarnos, si va a golpearnos. Y yo no nunca he visto a mi papá abrazar a mi hermano así. A nosotras sí, dice, pero a mi hermano no. Y se le asomaron unas lágrimas. qué- Esto me puso un espejo porque a mí me impactó. Es decir, mis hijos corren de mí cuando llego o se acercan. Mis hijos tienen miedo de contarme o pueden hablarme a pesar de sus errores. Mi cónyuge piensa mucho las cosas antes de hablarme o siente la libertad de decírmelo. ¿Tiene temor a mi reacción? Eh, ¿Estoy yo abierto constantemente a, a que alguien me diga esa rendición de cuentas, que mi cónyuge me diga o mis hijos me digan, mamá, te enojaste mucho o me gritaste? Y que yo tenga la humildad de decir perdón, en lugar de decir, es que ustedes me provocaron. Y esa actitud de justificarme, eso no me ayuda a mí a crecer. Por eso yo quiero animarle que esto que nos ha hablado Wendy, usted lo haga en casa. Uno rinda cuentas a su propia familia, que haya una rendición de cuentas entre nosotros, donde nuestros hijos nos vean pidiéndonos perdón. Alguien me dijo en algún momento, pero no es una muestra de debilidad, no, es una muestra de mucha fortaleza y de humildad el que yo Ujú, venga y pida perdón y ujú. estoy enseñando un estilo de vida que nos permite a nosotros crecer, porque todos tenemos una lucha interna. Tenemos que hacer, la Biblia lo dice claro, sendas derechas para que lo cojo, eso con lo que luchamos, no se salga del camino. Eh, y es necesario hacerlo. Mencionaste al principio de esta conversación que la iglesia jugó un papel importante en abrigarles a ustedes, en guiarles a ustedes. ¿Qué papel juega la iglesia en nuestro crecimiento de ser una persona sabia? Muchísimo. Ujú, Y creo, lo digo de esa manera
sobre todo cuando estamos en iglesias donde hay una cultura de transparencia, de rendición de cuentas, donde tenemos, digamos, ese ambiente donde sabemos que podemos ser vulnerables, Ujú, ¿verdad? Porque a veces, lamentablemente, los creyentes somos muy buenos en presentarnos con máscara, ujú. nuestra mejor cara, ¿verdad? Como que podemos venir discutiendo en el auto desde la casa hasta la iglesia el domingo y al bajarnos y llegar todo el mundo ponga cara sonriente y aquí todo está excelente, Ujú, cuando no necesariamente pudiera ser así. Entonces, creo que cuando vivimos en una comunidad de fe donde sabemos que yo puedo, no es que tenga que pararme en la plataforma y explicarle a toda la congregación qué ujú. está sucediendo en mi familia, ¿verdad? Pero donde tengo esos hermanos con quienes sé que puedo ser vulnerable, pedirles oración, Ujú. pedirles ayuda y escuchar ese consejo. Creo que las iglesias necesitan mucho la práctica de la consejería bíblica, Wow, de así es. ayudarnos unos a otros Ujú, y decir, bueno, estamos batallando con esto. ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo podemos, ujú. verdad, cambiar esto? Entonces, para nosotros en particular es de mucha bendición tener la comunidad de los grupos pequeños, que las células le llaman en Muy algunos bien. lugares, Ujú, grupos de vida. ¿Por qué? Porque evidentemente es un marco más cerrado, donde es más fácil la comunicación, el saber ujú. por qué estamos orando, con qué estamos luchando. Y me encanta cuando esos grupos pequeños son multigeneracionales. Así es. ¿Por qué? Porque entonces podemos, las generaciones mayores, ayudar a las más Wow. jóvenes, ¿verdad? En su caminar, en su crecimiento. Al mismo tiempo aprendemos de ellos al estar pues en otro momento de la historia y quizás a veces no entendemos muy bien porque no fue nuestra experiencia, pero al escucharlos podemos decir, oh, wow, evidentemente yo no luché con eso porque yo no viví un tiempo así, pero esta es la lucha que ellos tienen, ¿cómo les podemos ayudar? Entonces creo que sí, definitivamente estar en un tipo de comunidad de esa manera nos ayuda a crecer en sabiduría. Es fundamental que todos estemos involucrados en una iglesia. El otro día escuchaba unas madres que comenzaron a orar juntas. Vio una amiga que su amiga en el colegio lloraba en el auto y le dijo, ¿qué pasa? Y dice, es que mi hijo esto. Se metieron al auto, comenzaron a orar entre ellas y luego crearon un ministerio que se llama Madres que Oran y Ujú. se han unido y el colegio les apoyó para que tengan ese grupo de apoyo. Es importante, donde yo pueda sentirme vulnerable, permeable, donde pueda llorar, donde pueda reír, donde pueda escuchar las historias de los demás. Yo quiero animarle a que usted profundice en estos temas, leyendo el libro Una mujer sabia, y que puede conseguirlo en el link que está en la descripción del video. Igualmente quiero recomendarle el ebook de Mujer de Fe, donde encontrará principios bíblicos que te ayudarán a fortalecer lo que estamos compartiendo. Eh, Démonos la oportunidad de tener el corazón de un discípulo, de uno que tiene hambre de crecer, deseos de mejorar, y eso significa un corazón abierto, lleno de la presencia del Señor. ¿Cómo luce una mujer sabia en la crianza de sus hijos, en la administración de sus finanzas, en el manejo de su tiempo? Hoy tenemos una lucha con la tecnología y vemos a muchas personas, todos, ¿no? Estamos muy metidos en responder nuestros emails, en ver los mensajes. Estamos viviendo como en un mundo virtual. ¿Cómo aplicamos la sabiduría a esta vivencia contemporánea? Wow, sí. Abarca muchas cosas, ¿verdad? Digamos, una de ellas es aprender a ponerle límite a nuestro uso de la Ujú, tecnología. muy bien. Creo que eso es una lucha que todos tenemos, pero tenemos que dar la pelea, por decirlo de alguna manera. Y por varias razones. Entre ellas es que tanta tecnología está limitando la interacción entre las personas. O sea, creemos que tenemos muchos amigos porque tenemos no sé cuántos amigos virtuales y seguidores y demás, pero esas no son realmente relaciones verdaderas, en el sentido de que no es gente con la que compartes cara a cara en el día a Ujú, día. No quiere decir que no puedas tener relaciones
virtuales con personas, ¿verdad? Claro. Conocer gente tal vez a través de una cuenta o quién sabe qué, que está en otro lugar y wow, y empezamos como antes era por cartas, ahora es así, ¿verdad? Pero eso es diferente a mantener estas relaciones de cara a cara, en las Ujú. que nos podemos sentar, tomar café, conversar. Entonces, eso nos está dañando bastante. Y la única manera es que tenemos que ser intencionales en limitarlo, Claro. Sixto, y decir, bueno, ¿hasta dónde yo voy a permitir esto, verdad? Y de hecho, hay muchas maneras en que se puede hacer. Hasta los dispositivos mismos traen controles para Ujú, limitar el uso, ujú, ¿verdad? Y eso incluso llega hasta nuestros hogares. Una de las cosas que en casa, por ejemplo, tenemos es los teléfonos no vienen a la mesa de comer. muy bien. Cuando vamos a cenar, el teléfono se tiene que quedar en otro lugar y hay que estar presentes, porque ese es el asunto. A veces estamos sentados todos juntos, pero no estamos Ujú, presentes. Nuestros cerebros están distraídos en una pantalla. Entonces, ahora me preguntabas, por ejemplo, de sabiduría en la crianza de los hijos ujú. también, con este mismo tema. Eh, y creo que no hay manera de criar a los hijos en el temor del Señor si no le pedimos al Señor la sabiduría. Ujú, Si hay algo que es difícil es la crianza de los hijos. ujú. Creo que es más fácil hacer doctorados y no sé cuántas otras cosas que criar hijos. Y me dirás tú porque ya tienes hijos bien adultos, ¿verdad? Cada uno de ellos es diferente. Estamos luchando con la naturaleza de cada ser humano Ujú. que viene por defecto, con sus propias características y con corazones pecaminosos que son rebeldes, desobedientes. Entonces, como padres, necesitamos la sabiduría de Dios vaya, de contado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entre otras cosas, tenemos en la Biblia muchas pautas para la crianza de nuestros hijos y la principal de ellas es criarlos en la instrucción del Señor, o sea, es usar la Biblia como el libro de texto básico que vamos a tener para compartir con ellos, para enseñarles. Pero regreso a algo que dije antes y que aplica a esto también. Eres una mamá joven, estás empezando, tal vez incluso eres una mamá que no creció en una familia cristiana y ahora quieres hacer las cosas diferentes. Bueno, Ujú. busca a alguien que ya caminó ese trecho, que ya estuvo en Claro. ese camino y pídele sabiduría. Y tal vez dile, puedo sentarme contigo y hacerte algunas preguntas de cosas con las que estoy luchando. Ujú. Y viro la moneda y le digo a la mujer mayor, invita a tu casa a muchachas más jóvenes. Simplemente a compartir, que te vean cómo vive tu familia. Wow. Ujú, ¿Por qué? Porque el discipulado es relacional ujú, y discipular es moldearse a la vida del maestro. ujú. Entonces, si yo invito a una muchacha más joven a mi casa a compartir, a conversar, tal vez estás doblando ropa, estás cocinando, pero ella está observando las interacciones, está viendo, te está haciendo preguntas, estás discipulando, estás dando de la sabiduría que ya el Señor te ha dado a otra generación. Y esto es importante hacerlo porque hoy vivimos muy aislados unos de otros. Y me ha encantado el énfasis de que los adultos tomen más tiempo con los jóvenes y los jóvenes se permitan permear por los adultos. Otro de los elementos donde la sabiduría aplica muy bien y que Proverbios lo enfatiza mucho es con la queja y el hablar palabras hirientes al cónyuge. Hablando como hombre, los hombres esperamos tres cosas: ser admirados, ser respetados y nunca experimentar esa crítica constante. Son, son cosas elementales que creo que no solo los hombres, todos lo anhelamos. Pero qué difícil es vivir con alguien que se queja por todo o en todo está criticando al hombre. No se ponga, no haga, no vaya. Hasta le está enseñando a manejar cada vez que van en el auto, ¿no? Eh, ¿Cómo lidiar con eso? ¿Qué le dirías a una mujer que siempre se está quejando y siempre está criticando a su esposo? ¿Qué efecto tiene en el hombre y cómo mejorar? Bueno, vamos a empezar por la queja, ¿verdad? En Ujú, sentido general. Tenemos que entender que para Dios la queja es un pecado. Y voy a decir por qué. Vayamos al Éxodo. ujú,
Dios había hecho este milagro grande, impresionante, de sacar a todo este pueblo que estaba en esclavitud, en opresión, Ujú. ¿verdad? Lo saca de Egipto, lo trae con la promesa de llevarlos a un lugar donde iban a disfrutar de una plenitud, ¿verdad? De una tierra que fluye leche y miel, un lugar donde van a prosperar y demás. ¿Qué pasó a los poquitos días de estar allí? Comienzan a quejarse, a quejarse. O si estuviéramos en Egipto, imagínate que se quejaron hasta diciendo, allí teníamos pepinos, dime tus pepinos, ¿verdad? Tendríamos los pepinos y tendríamos esto y lo otro. Y, y Dios los castiga porque básicamente la queja de ellos, incluso Dios le dice a Moisés, no te tomes esto personal, dicho en versión del siglo Ujú. XXI, el problema de ellos no es contigo, el problema de ellos es conmigo, de quien se están quejando es de mí. Y dice que, Claro. bueno, una de las cosas que pasó, bueno, les mandó una plaga que murió un montón de gente. ¿Quieren carne? Bueno, dice que dice, ahora la carne les va a salir hasta por las narices y por los oídos, ¿verdad? Porque el espíritu de ellos era de la queja contra Dios, porque cuando nos quejamos lo que estamos haciendo básicamente es diciéndole a Dios, no estoy conforme con la vida que me has dado, no estoy conforme con cómo me has hecho, no estoy conforme en la familia que estoy, no estoy conforme con mi realidad, estoy negando la bondad de Dios, estoy negando la soberanía de Dios Mm. sobre mi vida. Entonces, esa es la base, ¿verdad? Cuando nos quejamos, eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el trasfondo de todo eso? Es que yo quiero ser Dios sobre mi propia vida. No Wow. estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo en mi vida. Entonces, cuando traemos eso al matrimonio, estamos olvidando que nosotros hicimos un pacto de amar a esta persona. Ujú. Pero yo tengo que reconocer que esta persona es eso, es una persona. Y a veces las mujeres, nuestra lucha es que creemos que nos casamos con Jesús, Mm. pero te casaste con un ser Un humano. ser humano. No es Jesús. Entonces, no puedes esperar de Él, no puedes poner en esta persona las expectativas que solo puedes tener en Dios. Ujú. Tenemos esta idea de que esta persona me completa y demás. No, esta persona es alguien que sí, el Señor te ha dado. De una cierta manera, pues ahora son una sola carne, como nos enseña en la Biblia. Pero esos espacios sixtos de nuestro corazón, que Mm. constantemente estamos sintiendo vacíos, no los va a llenar tu cónyuge, eso solo los puede llenar el Señor. Y porque estamos poniendo esas falsas expectativas es que nos quejamos tanto, Mm. porque queremos que esta persona sea infalible, como si nosotros pudiéramos serlo Mm. también. Queremos que nos lea la mente, no la pueden leer. Esa fue una de las luchas de mi matrimonio al principio. Yo quería que mi esposo, sin yo decirle, supiera todo lo que yo estaba pensando. Ujú. Imposible. Y también olvidamos que, ¿cómo nos habla la Biblia a las esposas? ¿Qué nos dice? Que aprendamos a sujetarnos a al liderazgo de nuestros esposos. Ujú. Y esa es una lucha de esta generación, porque la gente oye esa palabra y es como que, wow, es lo peor que me pudieras decir. No, esta sabiduría de Dios de cómo funciona el matrimonio. Entonces, creo que implica una revisión de nuestro propio corazón y de reconocer que no se trata tanto de él, sino de mí. Y empezar a orar, porque mira, si hay algo que te molesta tanto de tu esposo y ya lo has conversado tal vez, empieza a orar por eso. Y Ujú. sabes qué es lo que he visto muchas veces que pasa, que cuando oramos de esa manera, empezamos a orar para que el Señor cambie al esposo y ¿sabe Ujú. quién termina cambiando? Nosotras Nosotros, mismas. claro. Porque el Señor nos revela y nos dice, estás mirando la paja en el ojo de él y no has visto la viga enorme que tienes en el tuyo. Entonces, creo que requiere una revisión de nuestro propio corazón y recordar eso. Amamos a nuestros esposos, pero recordemos que ellos también necesitan del Señor, de la gracia, de la misericordia. No son perfectos, no pueden serlo. Hmm. Esto que estás diciendo es sabio y le animaría a que usted pueda preguntarle a su esposo, mi amor, yo me quejo mucho. O se mire al espejo y usted se haga la pregunta. O, o puedo decir lo mismo de otra manera sin Ujú. que sea una queja constante. La queja roba las fuerzas, la queja hace sentir mal a la otra persona. La queja es decirle a Dios que se equivocó, como Wendy nos ha dicho. Y la queja es poner la atención en lo negativo en lugar de ver todo lo bueno y Ujú. lo hermoso Ujú. que Dios nos ha dado. Una de los principios de sabiduría es aprender a dar respuestas. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo medita sobre qué respuesta dar. ¿Qué consejo le darías a las mujeres para retroalimentar bien al cónyuge
y no dar respuestas ligeras. Hay preguntas que nos podemos hacer y Ujú. es como que entrenar nuestro cerebro para hacerse esas preguntas antes de hablar. Yo puedo preguntarme, ¿hay una manera mejor en la que yo pueda decir lo que estoy pensando, que pueda decir esta verdad pero sin herir? Wow. Ujú. Puedo preguntarme también, ¿es necesario decir esto? ¿De verdad son necesarias estas palabras? Porque a menudo no son necesarias, simplemente es porque queremos decirlo. Ujú. Entonces nos hacemos esa pregunta. La otra pregunta que tal vez nos podemos hacer es, con estas palabras que yo voy a decir, ¿yo voy a edificar o yo voy a destruir? Ujú. Porque yo puedo decir algo que va a edificar a la otra persona, pero puedo decir algo que va a destruir tanto, que va a dañar tanto, Ujú. que en realidad mis palabras irán en detrimento de la relación en lugar de beneficiar o de bendecir la relación. Entonces es entrenarnos a hacernos esas preguntas de realmente mis palabras, ¿qué van a lograr? Ujú. ¿Y qué busco? Si yo pienso en que nosotros vivimos constantemente en la presencia de Dios y yo sé que el Señor está escuchando mis palabras me atrevería a decirlas o me limitaría, ¿verdad? Si Wow. pensamos de esa Ujú. manera, cuánto menos hablaríamos, ¿verdad? Si recordáramos que el Señor está escuchando cada una de nuestras conversaciones. Ujú. Hay dos palabras o dos conceptos que muchas veces ha sido mal interpretado, tanto por el hombre como por la mujer. Uno es sujeción. Para el hombre muchas veces es interpretado como sentido de superioridad, lo cual no es cierto. Jesús dice es espíritu de servicio, es liderar con un corazón humilde, es con un corazón sacrificial. Y el otro término es ayuda idónea. Hablemos del rol de la mujer desde la sabiduría, aplicando estos dos conceptos, cómo vivirlos. Mira, me encanta que hayas traído la conversación ayuda idónea, porque Ujú. muchas mujeres luchan con este concepto pensando que si Dios me creó para hacer ayuda idónea, entonces como que soy de segunda categoría. Sin embargo, eh, la frase hebrea es ser kenegdo. Ujú. Si nosotros pudiéramos leer en la Biblia, en hebreo, encontraríamos que así como Dios usó este término cuando crea a Eva, habla de sí mismo usando este mismo término. O Wow. sea, Dios dice de sí mismo, yo soy ayuda idónea. Y Él es Dios. El Dios está diciendo, y eso está en Salmos, yo soy ayuda idónea también. Entonces, eso no nos hace segunda categoría, al Ujú. contrario. Simplemente es esta idea de que Dios nos creó para complementarnos, que donde falta de uno, el otro viene como, es así como un engranaje perfecto, ¿verdad? Que nos ayudamos. Y si miramos, y es una, voy a hacer una analogía para que se pueda entender mejor el Ujú. concepto. No funciona exactamente de la misma manera, pero nos puede ayudar. Nosotros creemos en la Trinidad, ¿cierto? Ujú. Y la Trinidad, nosotros creemos por definición que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son iguales Ujú. en su posición, Ujú. ¿verdad? Sin embargo, cada uno de ellos tiene roles diferentes Ujú. dentro de esta unidad que ellos constituyen. No los vemos nunca peleando por sus roles, ni disgustados. No encontramos nada en la escritura. Nunca vamos a ver al Espíritu Santo diciendo, yo no estoy de acuerdo con que mi función sea darle gloria al Hijo. Ujú. Y funciona, y esa es la Trinidad. Entonces, en el matrimonio es lo mismo, los roles no ponen a nadie por encima de nadie. Sencillamente son dos personas que en dignidad son iguales, porque para Dios somos iguales, creados a su imagen, con roles diferentes. Y Ujú. eso puede funcionar muy bien porque ¿quién inventó la familia, Sixto? Esto fue Dios. idea de Dios. Ujú. Cuando nosotros tratamos de cambiar la manera en la que Dios la diseñó, terminamos donde estamos hoy, Hmm. con una sociedad tan quebrada, porque hemos querido rediseñarlo todo y creer que nosotros sabemos más. Como mujer, te puedo contar que yo luchaba mucho con el concepto de la sujeción. Yo crecí en una sociedad ultra feminista, entonces
aún estando en el Señor y llegando ya y conociendo la palabra dentro de mí, yo batallaba con Ujú, aquello. Yo decía, el día que yo me siente con Pablo, le voy a decir 4 cosas por ujú, esto de la sujeción, ¿verdad? Mira tú qué idea la mía, como si fuera idea de Pablo y no que Pablo escribió inspirado por el Señor. Pero es que venía con todo un equipaje que había escuchado desde pequeña en todas partes. Entonces, tomó tiempo del Señor trabajar en mi corazón. De hecho, nosotros nos casamos, como te digo, hace 29 años y al comienzo de nuestro matrimonio todavía esa idea estaba en mi mente, como que no, no puede ser de esa manera. Y el Señor me hizo entender. Y recuerdo muchas conversaciones con mi esposo en las que ya yo pasado el tiempo le decía, tú me ves como que he aprendido a ser una esposa sujeta. Y una de las preguntas que él me dijo fue, ¿qué tú entiendes por sujeción? Y ujú, empezamos a conversar. Y es que la sujeción no es que tú te anules, no es que ujú, dejas de pensar, no es que ujú, eres una alfombra de piso que alguien va a maltratar, a pisotear. No, es alguien que, por ejemplo, en el funcionamiento del día a día entiende que hay que tomar una decisión y yo voy a decirte lo que pienso como esposa y él me va a escuchar, pero al final yo sé que si la decisión que él toma para nuestra familia tal vez no es la que yo hubiera pensado, pero yo entiendo que él es el líder que Dios ha puesto, él es la cabeza del hogar y yo voy a sujetarme a esa decisión. Y ujú. yo voy a orar y pedirle al Señor que le guíe en las decisiones que él está tomando, que le dé sabiduría, que sean las mejores para nuestra familia y voy a confiar en el diseño de Dios. Pero al mismo tiempo mi esposo me escucha y me pregunta, ¿qué crees de esto? ¿Qué piensas? Ujú. Y conversamos. Así es como está diseñado para que funcione. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia se sujeta a Cristo y la iglesia confía en el liderazgo de Cristo. Con ese concepto no batallamos, ¿verdad? Lo entendemos. Bueno, el matrimonio en realidad es un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. Y cuando lo entendemos de esa manera, funciona. Wow. Yo le animaría a que hable de estos dos conceptos con su cónyuge, donde podamos aclarar las cosas. Sujeción nunca significa, como ha dicho Wendy, un complejo de alfombra. Significa dignidad, significa reconocimiento. Es como ir en un barco y que no hubiese capitán, porque a mí no me gusta que nadie sea el capitán. Exacto. O como ir en un avión y que no haya piloto, porque a mí no me gusta que alguien más dirija o tome la decisión. Ujú. Y combinado con ayuda idónea, en el concepto original, como lo ha expuesto Wendy, es el mismo concepto aplicado para Dios, un experto igual con dones complementarios, donde en algún momento el liderazgo tiene que tomarlo uno de los dos, pero la responsabilidad siempre es del varón. ¿Quién comió primero? ¿Eva o Adán? Eva. ¿Quién fue responsable? Adán. Ujú. Sigue siendo lo mismo. Por eso es importante que hablemos del concepto para sanar nuestros prejuicios y poder vivir en armonía. Amén. Terminemos esta conversación con dos preguntas. Una es, ¿qué ocurre si ella está casada con un hombre no cristiano y yo quiero ser sabia en mi relación con él para presentarle a Cristo? Bueno, la propia escritura, ¿verdad? Nos da la respuesta y allá Pedro habla en una de sus cartas y entonces dice, bueno, no sabes si con tu actitud le Ujú, vas a ganar. Entonces, creo que en una relación de ese tipo, nuestra mansedumbre, nuestro espíritu, ¿verdad? Sujeto, noble, va a decir mucho, porque las mujeres que están en esa situación, lo menos que tú quieres es darle, siempre les digo, bibliazos por la ujú, cabeza, ¿verdad? ujú, Orar es clave, comenzar y pedirle al Señor, ayúdame a que en mi conducta yo pueda mostrar a Cristo, en la manera en ujú, que le amo, la manera que sirvo a mi familia. Y eso no quiere decir que no vas a hablar, o evidentemente va a haber momentos en los que vas a compartir de una manera u otra tu fe. Y tampoco quiere decir que si estás en una relación desigual, que así como le llama la Biblia, y hay que tomar una decisión de carácter moral, tu obediencia a Dios siempre tiene que estar por encima, ujú, ¿verdad? Y voy a poner un caso que parece tonto, pero para ilustrar lo que quiero decir, digamos que tu esposo te propone, vamos ahora a decir mentira en la declaración de impuestos para que tengamos más dinero. No puedes hacerte partícipe porque al final del día quien más tú necesitas agradar y obedecer es a Dios y sabemos lo que Dios dice acerca de la mentira y el engaño. Entonces, pero fuera de esos casos,
es la actitud la que va a denotar la diferencia entre una esposa que no solamente me dice que es creyente, sino que vive de una manera tan distinta. Entonces, y obviamente pedirle sabiduría al Señor para esas decisiones que tal vez haya que tomar, cómo influenciarlas de la Ujú. manera más sabia, de la manera que más sea reverente al Señor, aún en medio de una relación de nuevo, en la que, como la Biblia llama, desigual y siempre vas a estar en desventaja porque tu esposo y tú no están en la misma página a nivel espiritual. Ujú. Ese texto es hermoso, dice, gánalo con su ejemplo, con un espíritu afable y Mm, apacible, es decir, que él vea un gozo, una alegría, una paz tan grande que diga, yo quiero eso. mm. Y creo que es la mejor forma de testificar a Cristo, de Cristo en nuestro hogar. Terminemos conversando con alguien que nos dice, wow, yo no lo he hecho bien. No lo he hecho bien. Yo grito, humillo, termino quejándome por todo y peleando constantemente. ¿Cómo cambio? ¿Cómo comienzo? Bueno, si estás ahí, qué bueno que puedas empezar por reconocer que el Señor esté hablando a tu corazón y dándote algo de lo que hace el Espíritu, que es convencernos de pecado, ¿verdad? Y Ujú. mostrarnos el pecado en nuestro corazón. Ese es el primer paso, ir delante del Señor y pedirle perdón, porque Claro. primero que nada hemos pecado contra Él. Ujú. Pero la segunda cosa que va a tomar entonces, hay que ir frente al agraviado y decirle, y si ya sea el cónyuge o los hijos, y a abrir el corazón y decir, Ujú. ¿sabe qué? El Señor me ha mostrado que yo he pecado contra ustedes. Yo les he tratado mal, yo les he hablado de esta manera, yo he tenido una Mm. actitud orgullosa y yo quiero pedirles perdón. Y a partir de ese momento, entonces, buscar también del Señor para dar un giro de 180. Y por supuesto, quiero decirte esto, aun cuando reconozcas y sientas esta convicción de pecado delante del Señor, sabe que si estás en Cristo ya no estás condenado. O sea, dice la palabra Mm. que para los que estamos en Cristo no hay condenación. No quiere decir que yo no reconozca mi pecado, sino que yo sé que ya estoy libre de la culpa y que Mm. tengo la gracia de Dios para empezar de nuevo. Nuestro Dios es un Dios de múltiples comienzos. Él nos da la oportunidad de empezar nuevamente. Y con nuestra familia también eso es mostrarle, decirle, sabe, necesito también yo de la gracia de Dios. El hecho de ser la mamá o el papá no me hace perfecto. Ujú. Y quiero que sepan que voy a, con el favor del Señor, pedirle que me ayude a ser alguien diferente y que trabaje en mí de manera diferente. Y darles también a ellos la libertad de venir y decirle, o de, por ejemplo, en mi caso, mami, eso que dijiste no estuvo bien. Mm. O la manera en que lo dijiste fue muy fuerte, pudieras habérmelo dicho de otra manera. O Ujú. no me escuchaste por estar enojada, tal vez. Quizás nos enojamos con razón como padres, Ujú. pero eso como que nos bloquea y no escuchamos nada más. Ujú. Entonces, hay oportunidad. En Cristo siempre hay oportunidad para nuevos comienzos. Wow, wow. Mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias a usted por acompañarnos y le hago una pregunta existencial. ¿Es agradable vivir con usted en casa, para su cónyuge, para sus hijos? Y esta pregunta es para todos nosotros. Si nosotros tenemos áreas que mejorar, tenemos que presentarlas, como ha dicho Wendy, delante de Dios, pedir perdón a Dios, perdón a nuestra familia y llegar a un pacto de respeto y de sana convivencia entre nosotros, donde usted pueda llevar la pregunta al seno de la familia y diga, hagamos agradable vivir juntos. Amén. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia y nos ayude a tener el corazón de un discípulo. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.